abramos un poquito más la mente, ¿vale? Un proceso de selección. Imaginaros cómo sería un proceso de selección. Bueno, no lo imaginéis porque lo tenéis en la pantalla. Podemos tener estas columnas. En la primera columna tendremos los recibidos, es decir, los currículums que recibimos. En la segunda columna, para entrevistar por teléfono, ¿sí? En la tercera columna, para entrevistar personalmente. En la cuarta columna, para presentar al cliente. En la quinta columna, para presentados, es decir, presentados al cliente. Y en la siguiente columna, descartados. Podría haber otra serie de columnas, pero fijaros qué le ocurre a un currículum en este proceso. Que un currículum puede entrar, o sea, entra por recibidos, se le entrevista por teléfono, pero desde la entrevista por teléfono no tiene por qué pasar a una entrevista personal. La entrevista por teléfono puede hacer que la persona, la tarjeta, directamente se vaya a descartado. Es decir, no es un proceso lineal como hemos visto con nuestra tarta. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Aquí se pueden ir saltando columnas, ¿vale? No es un proceso exactamente lineal. En cambio, puede pasar que después de una entrevista telefónica se genere una entrevista personal, ¿sí? Y después de la entrevista personal pasaríamos a la columna para presentar al cliente, o bien podría volver a suceder que después de la entrevista personal lo que pasara es que nos fuéramos también a descartados. Es decir, hay varias posibilidades de que suceda. Entonces, aquí la diferencia estaría en que cuando se mueven las tarjetas, no las mueve la columna siguiente, sino las mueve la columna en la cual se está en este momento. Es decir, yo entrevisto por teléfono a Juan José Rivadeneira y si no encaja en el proceso, directamente lo llevo a descartados. ¿Veis la diferencia con un proceso industrial? Seguiría siendo pool, pero las reglas del juego serían diferentes en este tablero. ¿Veis la flexibilidad? Es decir, yo puedo poner mis reglas del juego. En este proceso, quien tira de la tarjeta es quien hace la tarea, no la siguiente columna. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Vamos a ver Trello, pero antes de ver Trello, me gustaría mostraros algún ejemplo más. Darme un segundito, que quiero quiero enseñaros una cosa. Vale. Bueno, veis, antes de entrar a Trello, antes de empezar a usar Trello, os voy a enseñar algún ejemplo más, ¿no? Trello, independientemente de la herramienta como tal, lo que tiene es ejemplos de tableros ya creados, ¿vale? En español tiene trello.com/ejemplos de boards, ¿vale? Que son estos poquitos, no, la verdad es que no tiene muchos, pero podemos ver algunos de ellos. Y luego en inglés, trello.com/inspiring boards, aquí hay tableros, pero vamos, para aburrir, plantillas y tableros que podéis utilizar en un momento dado para vuestros proyectos, para inspiraros o simplemente para directamente coger una plantilla y utilizarla como tal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, otro ejemplo de tablero sería un seguimiento de proyectos, donde la primera columna sería proyectados, la segunda sería compras y comercio exterior, la tercera comercial, la cuarta administración y la quinta resuelto. ¿Veis? Cada una con sus tarjetas que ahora vamos a aprender a crear. ¿De acuerdo?
Y en la parte de inglés, pues como veis también tenemos tableros de todo tipo, colores y sabores. Bien, estos son recursos muy interesantes porque, como os decía, os permite utilizarlo, es crear tablero a partir de plantillas, es decir, os permite utilizarlos como una plantilla si se ajusta a vuestro proyecto y a vuestro trabajo. ¿Ok? Bien, pues vamos a seguir un poquito. Ahí estamos otra vez, de vuelta. Vale, Trello. Trello es la implementación de tableros Kanban en una herramienta iCloud digital. Trello nació en el año 2011 de la mano de la empresa Softclick Software, aunque hace un tiempo que lo compró Atlassian, que Atlassian es la creadora de Jira y de Asana, que son herramientas también de gestión de proyectos y sobre todo, muy importante, son más orientadas, digamos, a la parte de proyectos informáticos, ¿vale? Que es donde nacen realmente estas herramientas como tal. Lo que ocurre es que Trello era una herramienta y es una herramienta que en el mundo no informático, digamos, ha estado bastante extendida y muy utilizada y muy conocida, y Asana Atlassian lo que quería era, pues obviamente, hacerse con todo el mercado, ¿no? Y no dejar ningún fleco suelto. Entonces, por eso la compra. ¿Vale? En 2014 se convierte Trello como una herramienta en la gestión de tareas colaborativas, ¿no? Sobre todo, como os digo, fuera del mundo de tecnología de información o de telecomunicaciones. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues os voy a enseñar a crear una cuenta con Trello, a crear un tablero, vamos a ver cómo se crean las listas son las columnas, y vamos a ver también cómo creamos tarjetas. ¿De acuerdo? Entonces, para ello nos vamos a Trello. Un segundito. Dame un segundo que no sé qué ocurre, que no me deja compartir. Bueno, pues vamos. Bien. Bien, esto es un tablero de Trello virgen, ¿de acuerdo? Pero como os he dicho, vamos a ver cómo se crea una cuenta, aunque no lo vamos a hacer el proceso porque obviamente es un proceso pues bastante sencillo, no tiene mucha historia. Simplemente lo único que tenemos que hacer es entrar en Trello.com, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos en Trello.com, lo que hacemos es... no me deja entrar, bueno. Lo que hacemos es registrar una nueva cuenta. La podemos hacer la típica creación de cuenta con Google o con un usuario, correo electrónico y contraseña, ¿vale? No tiene más complejidad. Porque me interesa más irnos directamente a la creación de tableros y a la creación de listas y de tareas que a la creación de una cuenta, que al final es algo como si creáramos un correo electrónico, no tiene más historia. Bien, este es el dashboard de Trello, ¿vale? Como veis es algo bastante limpio, no tiene mucha historia, bastante sencillo. Tenemos nuestros tableros, ¿vale? Los tableros que hemos creado. Bueno, el home, que es los tableros igual que hemos creado con los vistos recientemente, como cualquier otra herramienta
y los tableros favoritos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es podemos crear un tablero nuevo o trabajar con uno que ya tengamos, ¿sí? Y le vamos a llamar al tablero que vamos a crear pruebas web. Bien. Este es nuestro tablero y vamos a hacer varios ejemplos. Pero lo primero es aprender a cómo se añade una lista. La lista son las columnas que hemos visto antes. Entonces, para que os lo identifiquéis más rápidamente, vamos a crear la columna idea, la columna to do, simplemente dándole enter se va saltando la nueva creación, la columna doing y la columna done. ¿De acuerdo? Estas son las 4 columnas de nuestro tablero ejemplo que hemos hecho al inicio, ¿vale? Si os fijáis, cada una de las listas las podemos mover, las podemos cambiar de posición y podemos trabajar con ellas como elementos independientes. ¿Qué tenemos dentro de la lista? Añadir una tarjeta. Entonces, por ejemplo, imaginaros que una de ellas sería preparar webinar, Kanban y Trello. Esa sería la primera tarea que yo me genero como idea, ¿de acuerdo? Es decir, esta tarea yo es algo que voy a trabajar en ello para en un momento darlo como seminario, darlo como webinar. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué características tiene una lista y qué características tiene y qué se puede hacer sobre una tarea, ¿vale? En la lista, bueno, lo que podemos hacer es añadir tarjeta, copiar, mover, seguir. No voy a hablar, no me voy a meter hoy mucho con el tema de diferentes usuarios porque no me da tiempo. Sería cuestión de otro seminario. Mover todas las tarjetas de esta lista a otra, archivar todas o archivar la lista. Y vamos a lo importante y a lo interesante, que es cada tarea que se puede hacer con cada una de las tareas. Pues fijaros, porque en cada una de las tareas podemos hacer muchas cosas. Lo primero que le podemos hacer es colocar una descripción a esta tarea. Me solicitó si podríamos hacer un webinar con este contenido. Por ejemplo, lo primero que hago es colocar una descripción a esta tarea, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es colocar una actividad, es decir, algo que yo haya hecho. He hablado con el equipo y me comentan que les gusta la idea y es factible. ¿Vale? Aquí, en esta actividad que yo estoy ahora colocando, le podría añadir documentos y fijaros qué tipo de documentos le podría yo adjuntar. Le puedo adjuntar un documento desde el ordenador, adjuntar un documento desde la nube de Trello, de Google Drive, de Dropbox, de Box, de OneDrive. O sea, prácticamente le puedo adjuntar un documento desde cualquier lado. Este documento formará parte de esta tarea. Imaginaros que esto está referido a una casa y tiene un plano o tiene fotografías, etcétera, etcétera, de un piso, ¿no? Estamos haciendo la gestión, por ejemplo, de un piso, ¿no? De una inmobiliaria. También puedo designar a un miembro, es decir, puedo a través del arroba, como en otras redes sociales, darle un toque de atención a mi compañero Renzo, habla y esto sería un mensaje directo que le aparecería a mi compañero Renzo directamente en su tablero Trello, ¿vale? Como si fuera un Messenger. ¿De acuerdo? Bueno, luego le podríamos añadir un emoticon y podríamos añadirle una tarjeta. Podríamos hacer tarjetas anidadas, pero bueno,
Eso ya es parte de otro. ¿De acuerdo? Entonces, como yo soy Manuel Martínez Olivenza, este es mi usuario, la actividad que acabo de crear la crea a mi nombre y queda grabado así. Es decir, es como una especie de bitácora. Si ahora mi compañero Renzo hace algo con esta tarea y escribe algo, se queda también grabado, ¿no? Y cada uno como con el usuario que tiene. ¿De acuerdo? O sea que, como veis, cada una de las tarjetas, que es una tarea, puede tener una cantidad de información bastante importante. Otra cosa que le podemos añadir son miembros, ¿vale? Miembros del equipo. Como os he dicho, en este webinar no es objeto trabajar con equipos, pero aquí podría trabajar, o sea, aquí podría buscar los miembros del equipo y añadir todos los miembros del equipo que fueran responsables de esta tarea, ¿de acuerdo? De simplemente buscar. Aquí aparecerían mi compañero Renzo, mi compañero Ricardo, etcétera, etcétera. Todos los compañeros aparecerían aquí. Y esas personas, automáticamente, cuando abren su tablero Trello, o sea, su herramienta, su web, automáticamente les salta todos los movimientos. Y en la aplicación del móvil, para que os hagáis una idea, también le van saltando estas cosas, ¿no? Es decir, te han asignado una tarea, etcétera, etcétera. O sea que es bastante interesante. También puedo etiquetar cada una de las tareas. ¿Qué significa etiquetar cada una de las tareas? Yo me puedo hacer una estructura de etiquetas, ¿de acuerdo? Por colores, donde cada una de estas cada una de estas etiquetas tenga un significado, ¿vale? Es decir, yo aquí a esto le puedo poner sin urgencia, ¿vale? Es decir, no es nada urgente. Aquí le podría poner medianamente urgente. Y aquí sería urgente. Y en esta, muy urgente. Entonces ya a través de este código de colores, a través de estas etiquetas, yo puedo decir si preparar un webinar de Kanban y Trello, digamos que sería medianamente urgente. Por ahora no tenemos ninguna fecha, el cliente no nos ha pedido ninguna fecha, entonces simplemente medianamente urgente. No tienen por qué ser temporales, las etiquetas pueden referirse a cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Checklist, esto también es muy interesante. Ahora imaginaros que cada una de estas tareas es un proceso homogéneo y tiene asociado una lista de subtareas, ¿no? Es decir, subtareas. Yo me puedo crear un checklist y sería subtarea 1, subtarea 2, subtarea 3. ¿Sí? Entonces, como veis, iremos picando cada vez que terminemos una de estas subtareas. Es decir, que para que esta tarjeta, digamos, pudiéramos hacer un cambio de estado o una transición a otra columna, deberían estar terminadas estas tres tareas. Es decir, que si es un sistema pool, por ejemplo, la persona que quiere arrastrar esta tarea o que quiere coger esta tarea, si ve que el checklist no está completo, no están completadas las tres tareas, pues sabe que no está preparada para que la coja. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una forma también de generar el workflow. Más cosas que le podemos poner a cada una de las tareas. La fecha de vencimiento. Esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque fijaros, al ponerle fechas de vencimiento, va cambiando de color conforme se va acercando la fecha de vencimiento. ¿Veis que he puesto 30 de abril? Si ya la pusiera 28, es decir, para mañana, veis que cambia de color y se me pone en amarillo. Y antes estaba... ¿Lo veis? Lo hacemos de nuevo, por si no lo habéis visto bien. Vencimiento. Tenemos un vencimiento, vamos a ponerlo para que sea más fácil. Vamos a poner 8 de mayo. ¿Veis que está? Bueno, todavía sigue en amarillo.
Vamos a cambiarlo, vamos a poner un vencimiento más largo. 15 de mayo en amarillo, ¿vale? Es decir, todavía digamos que estamos a un cierto nivel de tolerancia, pero si le cambiamos la fecha de vencimiento a 28, uy, pues sigue en amarillo, no sé por qué no cambia, debería ponerse en otro color. Vale, debe ser alguna actualización que han hecho, algo así. Parece ser que cuando tiene un color, cuando no tiene color, digamos, es que todavía está lejos la fecha de vencimiento. Pero conforme vaya acercándose a la fecha de vencimiento, se va a ir cambiando de color. Antes es que era diferente. Antes digo ayer. Bueno, ¿veis? Se pone en rojo cuando el plazo ya está vencido. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle fecha de abril del 28. Entonces nos quedaría en amarillo como que vence pronto. ¿Vale? Estas fechas de vencimiento son muy interesantes porque algo que no os he comentado todavía de Trello es que Trello lo que nos permite también es añadirle add-ons, digamos, añadidos o extensiones que nos permite ver nuestro proceso productivo también en otras formas de representarlo, ¿no? Como puede ser en un Gantt, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver exactamente en un calendario cómo están nuestras fechas de vencimiento y cómo está nuestra tarea en un calendario, digamos. También se puede conectar con Google, con calendarios de Google, etcétera, etcétera. Estas extensiones que tiene Trello son inmensas, o sea, tiene muchísimas extensiones. Entonces, el trabajar con fechas de vencimiento y extensiones nos puede ayudar mucho a la hora de tener nuestro proceso bastante controlado, mucho más controlado. Como os decía, también se puede adjuntar, igual que podíamos adjuntar a la actividad, podemos adjuntar a la tarjeta. Y podemos añadir una portada. Es decir, ¿qué significa añadir una portada? Imaginaros que yo tengo que yo quiero diferenciar cada una de las tareas por cliente. Si yo le añado una portada, lo que ya directamente veo entre en mi tablero es, imaginaros que esto es el logo del cliente o la marca del cliente, yo veo como cada tarea diferenciada por cliente, ¿no? O sea que, como veis, tenemos la posibilidad de hacer cosas bastante interesantes con las tarjetas. ¿Ok? Y esto es lo que os digo, las extensiones que se llaman los Power Apps y que aquí, digamos, entraríamos ya en las cuentas gratuitas. Trello te permite tener cuentas gratuitas y cuentas de pago, ¿no? Obviamente, como todas las herramientas. En las cuentas de gratuitas solo puedes tener un Power App por tablero y en las cuentas de pago, dependiendo del acceso que tengas, puedes tener más de un Power Up, ¿vale? Los Power Up, como os digo, son bastante interesantes y nos aportan bastante. Esto es lo que podemos hacer con cada una de las tarjetas y la tarjeta la podemos ir moviendo a cada uno de los estados. Es decir, cuando yo tengo mi tarjeta preparada, la persona que tiene que hacerla, si no es la misma, si no soy yo, porque en este caso sería un tablero unipersonal, lo pasaría al estado de to-do, es decir, ya está preparada para hacer. Es decir, aquí, digamos, sería nuestra lista de tareas para hacer, ¿vale? Y una vez que tengamos la lista de doing vacía, o lo suficientemente vacía, la podríamos pasar a doing. ¿De acuerdo? Y a done cuando la tuviéramos terminada. ¿Bien? Bueno, pues básicamente digo, fuera de lo que es trabajo con usuarios y demás, que sería otro seminario que os comento, por la complejidad que tendría, sería la parte básica de Trello. Entonces, darme un segundo porque voy a cambiar.
Muy bien. Aquí os dejo las dos direcciones donde tenéis todas las plantillas de Trello, tanto en castellano como en inglés. Bueno, esta es la presentación, cómo podemos ayudarte, cómo podemos ayudaros, ¿no? Es decir, qué es lo que nosotros hacemos. Básicamente lo que nosotros hacemos, por haceros un resumen muy cortito, es analizar el proceso de trabajo de una organización, analizar sus procesos, analizar el flujo, y lo que hacemos a continuación es un modelo de consultoría barra formación donde trabajamos directamente con los flujos y con los procesos de la propia organización. De tal manera que hacemos la formación orientada directamente a las necesidades concretas de la empresa, ¿vale? No hacemos una formación genérica, sino que hacemos una formación concreta y adecuada a cada una de las organizaciones. Bueno, esta es la dirección de contacto. Por si alguien quiere la presentación, tenéis alguna duda o cualquier pregunta que me queráis hacer. Y ahora creo que pasamos, si no recuerdo mal, a la parte de preguntas. ¿Verdad, Luis? Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerle, yo creo que aquí en comentarios había alguna que otra. Igual, dice Mirla, ¿todas las personas se enteran de todo el proceso, los miembros, o se puede limitar? Las dos cosas. Es decir, todas las personas, a ver, cuando yo hago un tablero, yo invito a la gente. Es decir, yo puedo tener 20 usuarios en mi área, en mi departamento, y hacer un tablero para 5, ¿vale? Dentro de esos 5, obviamente luego se pueden dar permisos para limitar a cada uno, sí. Vale. Dice Karina, ¿cómo llevas el tracking diario de las tareas por el nivel de urgencia? ¿A través de un Power Up? ¿Cómo llevas el tracking diario? Sí, efectivamente, como os decía, los Power Apps son muy útiles porque evidentemente si yo conecto con mi calendario, pues obviamente me ayuda mucho a saber las fechas de vencimiento, a tenerlo más o menos claro. Pero realmente Trello como tal debería ser tu herramienta de cabecera. Es decir, yo cuando abro el ordenador, está Trello. Es decir, siempre está Trello, está el correo, o sea, hay varias aplicaciones, como bien sabéis, que tenemos siempre abiertas, ¿no? Ten en cuenta también que la aplicación te manda notificaciones. Es decir, la aplicación está lanzando notificaciones push, tanto si la tienes instalada en el móvil como si la tienes en el ordenador. Tú vas a estar recibiendo mensajes constantemente. Y si obviamente lo conectas a través de un Power App con tu calendario, pues imagínate la potencia que tiene, ¿no? Obviamente sí. Perfecto. Karina, dice Karina... Ah, no, bueno, Mónica antes. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en la versión de pago? La versión de pago, pues hay varios niveles, o sea, no es una sola versión de pago. Mirad, la versión gratuita, lo que sí os puedo decir es que tiene un Power Up y limita, me parece que son, bueno, es que ahora como están cambiando con esto de la crisis mundial del COVID y demás, pero bueno, más o menos tienes aproximadamente, dependiendo de cada una de las versiones, pero la versión gratuita te permite trabajar, me parece que con 5 tableros de equipo, es decir, máximo 5 tableros de equipo y un equipo puede ser indefinido, es decir, puedes tener el número de personas que quieras. La siguiente escalón, pero déjame ver si... Es que aquí es más fácil verlo directamente. Es que no me acuerdo dónde... Porque esto lo cambian, yo te digo, lo cambian constantemente, pero bueno, dame un segundo que os comparto la pantalla. Mirad, aquí tenéis Trello, el pricing de Trello, ¿no? La versión gratuita, la versión Business Class y la versión Enterprise. Estos son precios por usuario, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, tableros personales ilimitados en la versión gratuita, tarjetas ilimitadas, listas ilimitadas y 10 megas por archivo adjunto. Y luego te dice un Power Up por tablero y luego automatizaciones. También tienes automatizaciones, tienes comandos, que no lo hemos visto, 50 ejecuciones de comando al mes, autentificación de dos factores y poco más. Y luego las entradas de pago, obviamente, pues tienes muchísimas más
como, bueno, como cualquier otra herramienta. Lo bueno de Trello es que sí te permite. A ver, yo he hecho implantaciones de Trello con versiones gratuitas, ¿eh? O sea, no, aunque pueda parecer que es escaso, pero la verdad es que la potencia es tan grande que una empresa o un equipo de trabajo al inicio, con una versión gratuita, tiene más que de sobra para empezar a manejar Trello y hacer todo el proceso de transición a una gestión de estas características de su proceso de desarrollo. Si, si te Sí, parece, contestamos dos más. vale, sí, no hay problema. Dice Mirla, ¿qué controles de seguridad de información tiene de los hackers y qué capacidad tiene en MG, en megas? A ver, también tiene lo mismo. A ver, seguridad tiene obviamente autentificación en dos factores, etcétera, etcétera. Y luego, en función de lo que pagues, de la tipología de tu servicio pagado, pues tienes diferentes cantidades, ¿no? Por ejemplo, en la gratuita solo puedes adjuntar archivos de 10 megas, en la otra tienes, en la siguiente escalón tienes 250 megas, en el otro también tienes 250 megas, ¿vale? Y luego, dependiendo también tienes, por ejemplo, algo muy interesante, copias de seguridad automática, exportaciones, etcétera, etcétera. Autentificación de dos factores lo tienes en todas, ¿vale? Permisos de administración avanzada las tienes en las versiones de pago, invitaciones restringidas por dominio, por ejemplo. O sea, tienes, digamos que cuanto más pagas, obviamente más protección tienes y más servicios te da, Cuanto más obviamente. azúcar, más dulce siempre. Sí, sí, bueno, esto es que es así, quiero Claro. decir, Y no es diferente a cualquier otra herramienta, ¿eh? claro, dice Karina, por último, esta es la última pregunta. ¿Por qué prefieres Trello frente a Asana o Kanban Flow? Pues porque creo que es más sencillo el manejo. En la generalidad es más sencillo. Asana y Kanban Flow, bueno, Kanban Flow también es sencillo, ¿no? Pero, no sé, Trello es como más, no sé, lo veo como más intuitivo. De todas formas, nosotros manejamos cualquiera de las tres, quiero decir, no tenemos así una preferencia como tal. Nosotros lo que solemos hacer es mostrarle al cliente las tres, porque de precio también andan parecido. Por ejemplo, Asana es un poquito más caro que Trello, pero muy poco. Y Kanban Flow, ¿no? Entonces, al final es el cliente el que lo utiliza. También depende mucho de las necesidades del cliente, ¿vale? Es decir, al final el cliente es el que te dice un poco a través de sus necesidades y de cómo lo veas, de cómo lo veas también sobre todo de formado en tecnología, etcétera, etcétera, pues le aconsejas uno, le aconsejas el otro, ¿no? Obviamente. Yo no prefiero, o sea, si tuviera que elegir, si yo tuviera que elegir para mí, preferiría Asana, pero Asana es como más grande, ¿no? Es un poco más grande que Trello y lo veo, para la mayoría de las empresas, lo veo innecesario, ¿no? Para un porcentaje muy alto es de sobra, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y nada, nos vemos a la próxima. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Igualmente, o sea, muchas gracias por estar aquí este ratito y acompañarnos. Y bueno, espero que os haya ayudado un poquito.